Oye, Will, ¿cómo descubriste tu vocación? Mi vocación, ven te cuento. Mira, para el 2020 mi vida estaba un poco enfrascada, truncada. Pensé muchas cosas y pensé qué iba a hacer con mi vida precisamente, porque no sabía qué hacer. Realmente nada me gustaba, nada me interesaba, no me encontraba de pronto en el punto de mi vida donde me llenase algo en específico. Entonces necesitaba algo que precisamente llenara ese vacío, porque pienso que todas las personas necesitamos tener qué hacer, necesitamos algo que nos lleve más allá, que nos inspire, que nos motive, que sea una razón de por qué levantarnos, de por qué levantarnos cada día, de por qué hacerlo con energía. Entonces me acuerdo que dije, voy a estudiar, ¿sí? A mí, por lo general, no me había llamado la atención el tema del estudio mucho tiempo atrás, porque sentía que no era para mí, sentía que no me gustaba. Y pues, digamos que en parte era indisciplina, pero no me llamaba la atención. Entonces, resulta que estudié un técnico, dije, voy a estudiar un técnico a ver pues cómo va a cambiar mi vida, qué va a pasar, si realmente me gusta, si me veo de pronto atraído por las cosas que voy a hacer respecto al estudio. Y el técnico fue para visualizar si realmente me gustaba el estudio y para vivir la experiencia de si era bueno o era malo para mi vida. Pues evidentemente el estudio siempre va a ser bueno para tu vida, pero yo no lo sabía si eso iba a ser bueno o malo, porque no lo clasifiquemos en bueno o malo, ¿sabes? Clasifiquémoslo en que si te gusta y si no te gusta, y si te ves ahí o no te ves ahí. Entonces, para mí era algo como de prueba, por decirlo así, porque pues un técnico dura un año y una carrera universitaria dura 5 años. Entonces, lo tomé como por mirar y por probar a ver si realmente era lo que a mí me gustaba. Total, terminé estudiando todo el año en técnico y me di cuenta que no me llenaba, que no me gustaba. Lo terminé porque pues ya lo había empezado, ya había invertido dinero en ello y no me veía como dando ese paso hacia la carrera universitaria. Entonces, no sé, algún día, algún momento en específico, cruzó por mi mente el qué pasa si yo pongo un negocio, qué pasa si eh, de pronto pongo algún establecimiento comercial, ¿qué pasaría si? Lo hice porque realmente quería que mis recursos financieros pues fueran mucho más grandes de lo que ya eran, ¿sí? Sentía que había trabajado mucho tiempo para una compañía y no veía la retribución que realmente yo necesitaba para crecer. Veía la retribución salarial, que pues evidentemente es lo normal, un sueldo, en ese entonces tenía un sueldo mínimo, con recargos, con horas extra, con bueno, todo lo de ley, pero yo hice como las cuentas, ¿no? Hice como las cuentas y llegué al punto en que dije, no, esto no, realmente no va a ser lo que me va a llevar a tener éxito y prosperidad a futuro. Entonces por eso se me ocurrió la idea de montar un negocio. Y no lo hice tanto por mí, sino lo hice por mi familia, porque yo quería sacar a mi familia adelante, no quería que ellos pasaran necesidades, no quería que ellos tuvieran que vivir una vida de escasez. Posteriormente a ello se hizo realidad lo del negocio, eh, se pudo hacer realidad con un poquito de un préstamo de acá, otro poquito de un préstamo de allá, un poquito de ahorros de acá, y bueno, se montó todo este negocio. Yo no tenía conocimiento absoluto de lo que era manejar un negocio físico. Nunca había tenido una clase donde me enseñaran cómo se tenía que manejar un negocio físico, un punto físico. Nunca tomé una clase de finanzas, nunca tomé una clase de contabilidad, nunca tomé. Entonces era como tirarse y pues ya veremos qué pasa, ¿sí? Elegí una zona que para mí era la zona que estaba en tendencia, que era el boom, que era una zona increíble. Y resulta que al pasar el tiempo me di cuenta que había cometido muchos errores, pero de eso se trataba precisamente. En ese momento no lo sabía, pero haber tomado esa decisión y haber quebrado ese negocio fue pagar mi carrera universitaria para los negocios. Y no solo fue ese, de ahí en adelante vinieron más cosas que, no sé, eh,
me animé a probar, me animé a consultarlas y unas daban resultado, otras no era lo que yo esperaba, pero cuando tú tienes esa ilusión, tú sientes que todo puede ser maravilloso, que todo puede ser próspero, que todo te va a traer abundancia, que todo, no sé, yo era de esas personas que te decían, mira, te tengo una idea de negocio en X lugar, así fuera, no sé, el peor lugar, pero yo le veía potencial a eso, ¿sí? Porque siempre me han gustado los negocios, siempre he visto eh, como que una fuente de ingreso mayor a la que te puede proveer un trabajo, entonces siempre vi una oportunidad en crear un negocio. Total que después de ese fracaso vinieron muchas otras cosas más, incluso ese negocio me trajo una gran enseñanza, eh, pero bueno, más adelante yo creo que hablaré como a detalle de qué pasó con este negocio, de cómo fue, porque incluso fue en dos lugares. Bueno, pasaron un montón de cosas. Cuando yo tuve este negocio, me di cuenta que me despertaba a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, ilusionado, con el corazón palpitando súper fuerte, pensando que era la mejor decisión que yo había tomado en la vida. Me emocionaba demasiado el saber que estaba construyendo algo para mí, para mi familia, que ya era dueño de algo físico, algo tangible. Me emocionaba mucho la idea de poder tener algo ya, ¿sí? Evidentemente cometí muchos errores, como de pronto hacer algo que a mí de pronto no me llamara la atención o me gustase, sino que fue más por dinero que que por gusto. Y ese fue uno de los errores por los cuales tiempo después ya ni siquiera sentía esas ganas de, wow, qué chévere ir a abrir mi negocio. Pero esto me enseñó que, que para lo que había nacido era para eso, para crear proyectos, para darles vida, para visualizarlos a futuro, cómo se van a ver, cómo se van a mover entre la sociedad, qué aporte le van a dar. Esto me ayudó a saber y entender que mi mundo eran los negocios, que lo que yo quería era darle vida a los proyectos, que lo que yo quería era algún día ser empresario. Entonces, ese negocio lo amo demasiado porque me trajo lo que de pronto alguna otra cosa no me hubiese traído, y es saber cuál era el propósito y para qué había venido tal vez al mundo, y era precisamente hacer cosas que me hicieran eh, sentirme bien, sentirme feliz, sentirme en paz, sentirme tranquilo, sentirme que había una oportunidad donde podía salir adelante, donde podía hacer cosas diferentes. Y aunque no me gustase el estudio, tenía que aplicarlo obviamente al negocio. Entonces, ya estudiaba con mucha emoción, si era de contabilidad, si era de lo que fuera. Eh, bueno, en ese negocio específico no, pero tiempo después lo hice, en que me motivaba ya a saber cómo se iba a manejar la contabilidad del negocio o cómo se iba a manejar aquel o aquel proyecto de pronto en cuanto a los temas pues, que necesitara precisamente este negocio. Entonces, eso me enseñó algo muy bonito, y es encontrar mi vocación, encontrar para qué fui hecho o para qué yo sentía que había venido a este mundo. Entonces, eso para mí fue como el primer salto para lo que fue o lo que es mi vocación. Y mira algo curioso, que inconscientemente, sin saberlo, sin premeditarlo, yo ya sabía inconscientemente, repito, lo que a mí me gustaba, porque yo era de las personas que se la pasaba en las noches viendo videos de entrevistas a empresarios, y me parecía algo muy chévere, me parecía muy bonito, me parecía una labor eh, muy llena de conocimiento, ¿sí? Entonces, es algo muy chévere porque yo ya lo sabía mucho tiempo antes, cuando yo tendría, no sé, te pongo 16, 17 años, yo ya sabía que a mí me gustaba mucho eso, ya lo sabía, y me la pasaba todas las noches viendo videos de entrevistas,
viendo conferencistas, viendo personas que eran súper tesas en el tema de las ventas, viendo coach, viendo personas que trabajaban todo el tema de mentalidad, de expresión, bueno, un montón de cosas, pero inconscientemente lo sabía, o sea, estaba ahí enfrente mío y por vivir la vida como día a día, sin saber para dónde voy, nunca lo había visto, nunca había visto como que este puede ser mi camino, ¿qué pasa si lo intento por este lado? Nunca había premeditado que eso sería algo que me llegase a gustar. Y este canal se crea porque desde hace mucho tiempo yo no me atreví a dar ese salto de fe, no me atreví a dar el paso que hoy estoy dando. Entonces fue algo muy duro para mí ese cambio, porque siempre había visto como de que eso estaba mal, o tal vez no de que estaba mal, pero sí de que eso era para los niños, era para los jovencitos de pronto de 13, de 12, de 14 años, grabar TikToks, grabar contenido y subirlo a las redes y soñar con ser un influencer o soñar con ser una persona que genere contenido. Eso yo lo veía como para los niños o para personas de pronto que, no sé, que les gustase perder el tiempo quizás. Pero algo muy bonito que aprendí a través de todos estos coaches, de todos estos mentores, es que no solo sirve crear contenido de bailes o crear contenido de trends o crear, sino que tú también puedes llegar a crear contenido de valor, a crear contenido que inspire a otras personas, que las motive a salir adelante, que quieran hacer cosas diferentes, que cambien su manera de pensar, bueno, en fin, muchas cosas positivas. Entonces dije, bueno, ¿y si yo lo hago, qué pasaría así? Porque en ese entonces, yo creo que para el 2021 aproximadamente, 2020-2021, yo con el tema del técnico, que no sabía qué hacer, que no sabía para dónde iba mi vida, que no sabía, no tenía una dirección. Posteriormente a ello, para el 2022, yo ya había encontrado qué quería hacer, para dónde iba y cuál era mi siguiente paso. Y si ese negocio no me funcionaba, iba a crear otro, iba a crear otro, otro, otro y otro. Y ahí me di cuenta de que generar contenido de valor era algo muy bonito, era algo muy chévere, poder transmitir una manera de pensar diferente a las personas era algo muy chévere, que ellas tuvieran una oportunidad de ver la vida de una manera diferente. Entonces, siempre quise dar ese salto, pero como lo veía así, de que era para los niños, de que era para personas que perdían el tiempo, de que pues nunca me animé a dar ese salto. Y estamos hablando de que yo no me animé a dar el salto hace aproximadamente más de, si yo ya lo sabía y ya sabía que me gustaba y ya sabía para dónde tal vez proyectarme inconscientemente, estamos hablando de que ese salto de fe yo lo tuve que haber dado hace aproximadamente unos 8 años, incluso mucho más. Y nunca me atreví, nunca lo hice, nunca estuve decidido a tomar ese riesgo, ¿sí? Y es algo que hoy en día me pesa demasiado. Incluso hice un ejercicio que más adelante se los voy a comentar y me ayudó a entender que, que en ese entonces fui una persona de pronto, llamémosla, que no tuvo las agallas de haber hecho eso que le hacía feliz, sino que más bien buscaba un empleo o algo tradicional o algo que la mayoría de la sociedad estaba haciendo porque eso era lo que estaba bien. Total, yo me dejé llevar y siempre decía como que no, necesitamos comer. Y sí, obviamente necesitaba comer, obviamente necesitaba pagar arriendo, obviamente tenía muchas necesidades. Pero si lo hubiera trabajado incluso a la par de haber creado mis sueños, yo creo que a día de hoy las cosas serían totalmente diferentes eh, y las cosas hubieran cambiado un montón hace mucho tiempo.
Y no me refiero tanto al dinero, sino me refiero a mi manera de pensar, de actuar, de moverme, a mi ser espiritual, a mi cuerpo, a muchas cosas que han cambiado en los últimos años. Y es todo porque cambié la manera de pensar y la manera en que estaba programado fue como una reprogramación. Entonces prácticamente este canal nace por eso, porque no quiero que las personas no tengan el valor de dar ese salto de fe. Quiero que las personas vean mi historia, entiendan que deben hacer lo que les hace feliz. Y no estoy diciendo que mañana salgan a perder sus trabajos, renuncien y se vuelvan locos, no, para nada. Porque es que mi papá decía algo, un dicho, y es de que Roma no se construyó en un día. Y es totalmente cierto. O sea, del afán no queda sino el cansancio, es otro dicho, que es muy cierto. Porque la manera de pensar no es alocarse y decir, hoy ya me levanté con una nueva manera de pensar, hoy ya soy una persona diferente, hoy ya creo que mi vida puede ser diferente, hoy ya creo que puedo cambiar aspectos de mi vida en los cuales no había trabajado antes. No funciona de esa manera. Yo estoy cambiando mi mentalidad, estoy cambiando la persona en que en ese entonces era, estoy cambiando mi espíritu, estoy cambiando mi cuerpo, estoy cambiando muchas cosas y es a raíz de que se ha trabajado mi mente poco a poco. O sea, no es como que una mañana me levanté y dije mágicamente soy una nueva persona y, y voy a aportar al mundo y a la sociedad y no, eso no es magia, no funciona de esa manera. Entonces, es trabajarlo poco a poco, ¿sí? No significa que mañana vayas a renunciar y a decir voy a montar mi empresa y mi emprendimiento. Hay que hacerlo sabiamente, hay que saber dirigirlo, hay que tener muchos conocimientos antes de dar ese salto. Entonces, por eso pienso que la persona primero debería capacitarse, debería saber hacia dónde va. Porque si tú ya tienes una meta, si tú dices yo quiero un negocio, listo, ¿un negocio en qué? No, yo quiero un negocio que venda ruanas de lana de oveja, listo, está bien. Tú quieres un negocio que venda ruanas de lana de oveja, pero como ya tienes la meta y tú estás acá y el negocio está acá, ¿cierto? Tú tienes que mirar cuál camino te sirve para llegar ahí, porque no todos los caminos te sirven. Y no es que ese camino lo tomaste en un día y llegaste, no, no funciona de esa manera. Ese camino se construye, ese camino se va trabajando y, y algo que tienen que nutrir demasiado es su mente, algo que tienen que trabajar muchísimo es precisamente la manera de pensar, su mente es un factor muy valioso para las cosas que van a realizar, para las cosas que van a hacer. ¿Por qué es muy importante? Porque a raíz de las cosas que usted piensa, eh, va a proyectar las cosas que usted hace. Y es importante esto porque lo que tú transmites al mundo físico finalmente es lo que termina guiando tu futuro, ¿sí? Guiando tu ser y termina llevándote al punto donde tú quieres estar. Por eso es muy importante no solo llenarnos de ilusiones y decir, yo voy a manifestar una camioneta súper hermosa, una BMW o una Mazda o la marca que tú quieras. Voy a manifestar una empresa gigantesca que tenga sedes a nivel Latinoamérica. Voy a manifestar muchos apartamentos. No funciona como que voy a manifestar y a manifestar y a manifestar. Funciona en el momento en que tú dices voy a manifestarlo y está bien y tú dices voy a manifestar una camioneta, pero ¿qué tengo que hacer para llegar a la camioneta? Porque la camioneta no va a aparecer al día siguiente parqueada en la entrada de tu casa. La camioneta va a aparecer parqueada al frente de tu casa en el momento en que tú decidas tomar acción y decir, esta es mi meta, qué camino tengo que recorrer, qué camino tengo que tomar para llegar a esa meta. No todos los caminos te van a servir. Si tú quieres una camioneta, no puedes decir como me voy para el campo a encerrarme en cuatro paredes y a estar lejos de la sociedad y no voy a trabajar y no, pues es un camino que no te va a servir para nada, ¿cierto? Mientras que tú dices, listo, me voy a proyectar mi camioneta y voy a hacer este plan y la voy a tener de aquí a 2, 3, 4 años, porque de aquí a allá voy a tener estos ingresos, voy a trabajarlos de esta manera. Y entonces al día siguiente tú te levantas, te bañas, te pones tu ropa, sales a la calle
y haces el trabajo que tienes que hacer, ¿sí? No es manifestar y que todo te va a llegar, sino que haces el trabajo, ¿sí? Entonces, este proyecto es muy bonito para esas personas que quieren cambiar esa manera de ser, de actuar, de hacer las cosas, porque si tú quieres un cambio diferente, tú necesitas hacer cosas diferentes, ¿sí? No pretendas que si tú vas por el mismo camino toda la vida vas a obtener resultados diferentes por arte de magia. Quizás a algunas personas les suceda esto, pero no a todo el mundo le va a funcionar así, ¿sí? Entonces, no es trabajarlo duro tampoco, porque muchas personas dicen como trabaja duro, pero yo conozco muchas personas que trabajan duro y no tienen los resultados que tienen hoy en día otras personas que trabajaron inteligentemente, ¿sí? Entonces no muchas de las veces es trabajar duro, es trabajar con inteligencia, es tener un plan, es saber por dónde ir, es proyectar las cosas, es manifestarlo, es sentir la energía, es sentir que tú ya lo tienes, que está ahí y que simplemente necesitas dar un paso para tocarlo, para sentirlo tangible, ¿sí? Entonces, este proyecto es una manera de manifestar todas esas cosas, de darle a entender a las personas que hay un camino, que se pueden hacer las cosas, que se pueden realizar, que todo es posible siempre y cuando tú te levantes y lo trabajes y hagas las cosas que tienes que hacer, ¿sí? Porque esa es la cuestión, tú tienes que hacer el trabajo. Entonces, yo no me decidí a dar el salto de fe hace más de 8 años y, y yo me arrepiento demasiado de eso. Por eso no quiero que le pase a otras personas. Por eso no quiero que las personas digan, cuando yo era joven quería tener un apartamento en aquel mirador. No, no quiero que le pase eso a esas personas. Quiero que esas personas digan, yo tengo el apartamento en el mirador que soñé cuando tenía 25 años, cuando tenía 20 años. Eso es lo que yo quiero que las personas hagan, que cambien su manera de pensar. Al cambiar su manera de pensar, van a cambiar su manera de actuar. Y al cambiar la manera de actuar, van a trabajar en los proyectos que tienen que trabajar o en el camino que tienen que tomar para llegar a esas cosas. Y no que se les pase la vida y llegue el momento en que se den cuenta que, que no fueron felices quizás, o que no realizaron ese proyecto que tanto querían, o que no pudieron hacer, así fuese, una caminata por el bosque que tanto querían y nunca la pudieron hacer, y no es que no lo hayan podido hacer, sino que no quisieron. Mira que hay una historia de una persona que conocí y, y que en algún momento le pregunté, ¿cuál es tu sueño? Porque el sueño para todos no es el mismo, ¿sí? Tal vez para mí lo sea estar en el campo con una familia o con, no sé, tal vez para mí el estar ahí, el de pronto conseguir mi propia comida, el de pronto estar tranquilo, en paz, el escuchar solo los animalitos, para mí de pronto esa es la felicidad. Para ti de pronto puede ser conseguirte una camioneta, un apartamento, una empresa, un negocio, lo que sea, lo que signifique para ti la felicidad, tú tienes que saber hacia dónde proyectar esas cosas y hacia dónde dirigirte con eso, porque mira que esta persona que yo te estoy hablando eh, me comentó algo muy, muy curioso y yo le dije, bueno, ¿y qué te falta hacer? ¿Qué te falta? Porque ya era una persona mayor. ¿Qué te falta hacer? ¿Qué necesitas de pronto para ser feliz? ¿O qué crees que deberías hacer que no lo has hecho? Y esa persona me comentaba como, no, no, mentira, ni siquiera a mí a mí me gustaría visitar a mi hermana que vive, era una ciudad que quedaba súper lejos y aproximadamente los transportes, porque tocaba en avión, y bueno, diferentes transportes para llegar a donde ella estaba, costaban alrededor de 2 millones de pesos, que para algunos es demasiada plata, para otros, no sé, es muy poquito. Bueno, el hecho no es ese. La cuestión es que para esta persona era su meta, ¿sí? Su meta era visitar a su hermana porque hacía
12 años no la veía. Entonces él decía como, a mí me gustaría verla. Incluso no me gustaría partir sin poder compartir con ella y sin poder hacerlo. Y yo le dije, pero bueno, ¿cuánto es lo que se te va para, pues, para ir a visitarla, cierto? La persona me comentaba que se le iban, eran como, incluso ni siquiera eran los 2 millones, eran mucho menos, como 1.800.000 aproximadamente. Y le pregunté, ¿qué necesita usted para conseguir ese dinero? No, necesito, eran como 4 meses, 5 meses, no recuerdo muy bien, pero era muy poquito para ahorrar el dinero y poder hacer esa meta realidad. Entonces, fíjese que pasaron 12 años de su vida, los cuales nunca visitó a su hermana, nunca la pudo abrazar, nunca le pudo decir un montón de cosas por no hacer las cosas que tenía que hacer. Y fíjese que ni siquiera tenía que hacer algo abismal, no tenía que hacer algo de otro mundo, tenía que ahorrar 4 o 5 meses para poder ir a visitarla. Entonces muchas de las veces nosotros decimos, nosotros queremos, 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 bueno, pero ¿qué estamos haciendo para que eso que queremos se materialice, para hacerlo realidad? ¿Qué estamos moviendo? ¿Sí? Porque la vida yo la veo a veces como un tablero de ajedrez y dices como, ¿qué ficha estoy moviendo para poder llegar a esta casilla, a este punto, a esta meta, ¿cierto? ¿Qué ficha yo estoy moviendo? ¿Qué estoy haciendo en el mundo físico, en el plano físico? ¿Qué estoy haciendo para llegar allá? ¿Sí? Entonces muchas de las veces decimos, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero y todo es lo que yo quiera, pero no movimos ni un dedo para hacer esto realidad. Y es lo que le pasaba a esta persona. Entonces, a las personas que yo quiero lograr impactar y a las personas que yo quiero llegar, quiero que cambien esa manera de pensar y no es yo quiero, sino más bien yo estoy haciendo esto en específico para poder llegar a mi meta.